Buenas, buenas. Continuamos con el tema de Jesucristo. Ya no encuentro la musiquita. Aquí está. Muy bien. Voy a empezar con esta parte. Porque seguimos con la... Hace rato estábamos platicando acerca de que Jesucristo, no sé por qué hay personas que lo quieren negar como Dios, siendo que la Biblia lo maneja como Dios. Y de hecho los profetas hablan que Jesucristo es Dios. Que era el profeta de las escrituras, y de hecho lo anda manejando bastante, lo que lo maneja Pablo, lo maneja Pedro, lo manejan los apóstoles, lo maneja Apolos, lo maneja, se maneja todo en las escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Porque hay que recordar que Jesucristo venía para dejar un nuevo pacto. Porque recuerden que hay dos pactos. El pacto que se terminó con lo que es casi con los padres. Bueno, vamos a leerlo directamente. Jeremías 31:31. Porque hay que recordar que hay dos pactos. El nuevo pacto que se da hasta la llegada de Jesucristo y el antiguo pacto que es desde Abraham. El pacto de la circuncisión. Así se le conoce como el pacto de la circuncisión, y que todos continúan así. Veamos. ¿Cuántas Jeremías? Jeremías 31:31. Vamos a leerlo 31:31. Dice: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Dice un nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, ahora es nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, porque era muy importante esta parte de Judá, de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé a mano de sacarles de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, a partir de estos padres así, invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Entonces, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Fíjense, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, escuchen esta parte del versículo 33. Daré mi ley en su mente, o sea, lo que va a entrar con por el oído, y escribiré en su corazón. Un pacto que no es el de la circuncisión. Es diferente a lo de la circuncisión. ¿Cómo estamos, Jesús? Diferente a lo de la circuncisión. Entonces, aquí aparece algo muy interesante. Ya son pactos diferentes, en las cuales va a venir el mismo Dios a reafirmar lo que es ese pacto. Jesucristo, Dios, viene a reafirmar ese pacto. Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Porque fíjense, todo esto se vuelve a comentar porque los que se convirtieron al cristianismo, que fueron y le predicaron a los judíos, porque recuerden, la salvación ahorita, antes se decía que es la circuncisión es para salvación, así lo manejaban lo que son los judíos. De hecho, lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el principio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, fíjense. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, eso era lo que se le enseñaba al pueblo judío. Si tú no te circuncidabas, no podías ser salvo. Dios no era tu Dios porque tú no te circuncidaste. O sea, a los niños por eso se les circuncidaba desde los 8 días. Eso es lo que sucedía. A los niños se les circuncidaba desde los 8 días para que precisamente Dios fuera su Dios. Entonces, ¿cómo está Normita? Eso está muy interesante porque ¿qué crees que aparecen? Los bebés son los únicos que lograron lo que es salvarse. Esos que nada más, que no sabían distinguir ni el bien ni el mal, eran los que recibieron el reino de los cielos. Pero los que tenían conocimiento, digo el reino, sí, la tierra prometida, pero los que recibían conocimiento no recibieron la tierra prometida. Por eso decía muchas veces Jesucristo, el reino es como, es el reino para los niños, de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no conocen maldad, no conocen malicia, no conocen esa malicia. Pero esos niños estaban bautizados. Eso es lo más curioso, que estaban bautizados esos niños. Y lo dice la misma escritura. Esos niños de las promesas estaban bautizados. Por eso dice Jesucristo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y estaban bautizados y las escrituras lo manejan. Entonces, ahorita que vemos esos pactos, ya vimos lo de la circuncisión. Conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Porque hay que recordar que el bautismo salva. Por el bautismo también hay salvación. Y eso ahorita nos vamos a lo del bautismo. Entonces, esto era lo que manejaban lo que son los judíos. Tenías que circuncidarte, si en el caso de los judíos. Y eso es cosa del primer pacto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 8. Nos regresamos poquito antes de lo de irnos a lo del bautismo. Porque se hace un cambio del pacto. Ya no se circuncidan. Ahora se bautizan. Pero aquí es donde entra lo interesante. Los últimos judíos, ya de los últimos judíos que empezaban a existir, sí fueron circuncidados, aún después de lo que es el concilio que tuvieron los apóstoles en Hechos 15. Porque en Hechos 16 inclusive aún encontramos que Pablo tuvo que circuncidar no me acuerdo si es Timoteo. Parece que si es a Timoteo, lo tuvo que circuncidar porque su madre era judía. Y lo obligaron a circuncidar a Timoteo si es que se lo quería llevar. Y más adelante con Jacobo, también lo vamos a leer, le dice, oye, es que estamos viendo que estás enseñando que los judíos ya no circunciden a sus niños. ¿Por qué razón? Porque ahora estaba haciendo que se bautizaran y que ya no los circuncidaran.
pero como dice que apostatará contra lo de Moisés. Y ahorita eso también lo vamos a ver. Pero con los gentiles, ahí sí les decía, ya no necesitan circuncidarse. ¿Quiénes son gentiles? A la fecha, la mayor parte, prácticamente, se me hace que el 99.99% de los cristianos hoy en día, poquito más de esa cantidad, se puede decir que entramos dentro de la categoría de gentiles, porque ni nacimos del pueblo de Israel, ni nuestros padres tampoco son como dice que luego mi papá es judío, no, realmente no. Entonces no venimos de ahí, ni ese padre viene, como dice, del pueblo de Israel. Son pocos realmente los judíos que puedan decirse somos nacidos de allá. Y los judíos que se quieran, los que no son judíos y se quieran meter de judíos, no los quieren los judíos. Casi es por herencia, o casi si te adoptaron así. Pero así porque yo me quiero hacer judío, no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos con lo del pacto, ¿sí ven que les dije? Un pacto así, en las cuales la ley será puesta. Ahora ya no son con tablas de piedra, ahora están puestas en la mente y en el corazón. Como dice, aquellos que son sordos, que no quieren escuchar lo que es el pacto de Dios y se hacen duros de corazón, que no quieren escuchar la nueva ley de Dios. O sea, lo que Dios empezó a hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo, te lo voy a leer desde el 7. Bueno, del 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. O sea, ahí está el pacto de la circuncisión desde Abraham. Este es el pacto. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Porque hay que recordar que los hijos así precisamente de Jacob, todos ellos fueron circuncidados, y a pesar de que entregaron a José, o sea, todos ellos prácticamente son patriarcas. Y recuerden que de ahí también salen lo que son las tribus de Judá. Patriarcas movidos por la envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él así. Y de ahí nos vamos hasta más adelante, versículo 51. Déjame ver si desde el 50. No, 51. Esto le dice a los judíos. Esto se lo estaba diciendo lo que es Esteban, quien se llama Esteban, lleno del Espíritu Santo, se lo estaba diciendo a los judíos. Fíjense, ¿cómo miró San Pedro? ¿Sí? Ah, ya. Ah, sí, pero ¿eso qué tiene que ver, Jesús? Pedro era, se había casado, pero no sabemos qué sucedió con la esposa. Al parecer, está la posibilidad que era viudo. Por eso tenemos lo que es nada más la suegra y no a la esposa. Entonces, porque hay un dato muy interesante en los judíos. Recuerden que la mujer era un objeto en aquel tiempo. Entonces, ¿y te callas, Jesús? Porque ese es el problema que tienes. ¿Cuál es el problema que tienes? Que quieres hablar, quieres hablar, quieres hablar, quieres interrumpir. Estamos en un tema y andas, hable y hable y hable. Y a eso se le conoce como espíritu de demonio. ¿Por qué razón? Cuando se hace prédica de Dios, nadie interrumpe. En la sinagoga, cuando hablaba Jesucristo, los demonios querían hablar e interrumpir a Jesucristo. Y lo que hace Jesucristo es decirle, cállate. Así de fácil. Cállate, Jesús. No interrumpas. Pregunta si quieres conforme al tema. Pero eso de pero no va al tema. ¿Sí entiendes? Entonces, cállate y estate atento. Guarda silencio y escucha con atención. Si no sabes escuchar, tienes un grave problema. O sea, ese es un grave problema. No interrumpas. Entonces, porque aquí están varios hermanitos que quieren aprender. Entonces, sí, ahorita, fíjense, algo que me dijo, que me venía diciendo y que ahorita les estoy comentando. Nada más termino este versículo para dejar hablar al hermanito Alejo. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Se acuerdan cómo arrancamos con Jeremías 31:31? Bueno, que eso lo dice en el 33, que la ley les hará dado en el corazón y en la mente. Pero aquí estas personas duros, incircuncisos de corazón
y de oídos, como dice, no aceptaron lo que es ese pacto de corazón y de oídos. Vosotros se resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados, entregadores y matadores? O sea, no aceptaron lo que es la palabra de Dios. Se resisten de mente y se resisten de corazón. Por eso les dice, serán circuncidados en carne, pero son incircuncisos de corazón y de mente. A ver. Porque esta fue una pregunta que de hecho tiene que ver con el tema del día de hoy. Esto de lo que son los y lo cual es se hace notar que Cristo es Dios. Y, ahora sí es lo que me comentaba en la mañanita, hermanito Alejo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano José Carlos? Un placer siempre estar en tu live. Eres muy claro, conciso y en tu se nota que da la verdad en tus respuestas, en lo que enseña, cómo enseña la iglesia. No son interpretaciones privadas. Uh-huh. Ahora bien, nos vamos al tema. Eh, yo te había escrito por algo que me llamó mucho la atención, en donde salía una mujer hablando del verdadero Jesucristo, que dice ella que el verdadero Jesucristo se le nombra Yeshua, perdón. Y Uh-huh. esta hermana comienza comienza a hablar y dice lo siguiente, que Jesús, o sea, Yeshua o Yeshu, como dice Jesús, Uh-huh. eh, Yeshua, él mismo dijo que la salvación vino por los judíos, o sea, por el pueblo de Israel. Y cuando yo leo ese pasaje, Jesucristo dice que en realidad Jesucristo no es el que trajo la salvación, sino los judíos. Que Jesucristo Y no eso es trajo la una piedra, salvación. no, Que así, que los judíos trajeron la salvación. ajá, y Jesucristo no. Y ella va a entender que, que, que ciertamente ese evangelio que se lee, eh, ese evangelio que nosotros tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Nos dice que realmente la salvación está en las costumbres judías. Eso es lo que ella quiere decir. Ya, ya, ya. No, sí, de hecho, ahorita que andamos viendo, yo ves que comenté ahorita el de Hechos de los Apóstoles 15:1, que decían los judíos, si no se circuncidan, no serán salvos. Y hoy en día se cambia precisamente eso con el bautismo, en cual el bautismo trae salvación. Entonces, porque eso, y eso también creo que es Pedro el que lo comenta. Ahorita, de hecho, Roberto, porque yo me acuerdo que está en las cartas de Pedro. Ahorita te lo saco en este instante, lo que es, esa de una buena vez lo sacamos. Pero, a ver, platícame de qué más andaba platicando. Una dijo que los judíos Dijo, traían la salvación y que Cristo no fue el que trajo claro, la salvación. Ajá. que los labios de Joshua, ¿verdad? Que debe ser nombrado así porque él era judío. Que él decía que la verdadera salvación venía de el pueblo judío Mm, y no de Jesucristo, o sea, de Joshua. O sea que ya. no guardé el video, yo te iba a mandar, pero viste cuando le das atrás al video, ¡puc! Sí. Se actualiza, parece se actualiza ¿cómo se dice? Los videos y ahí perdí. Lo hubiese dado me gusta igual. Y bueno, era tremendo realmente lo que decía. O sea, alababa al pueblo judío. Eso es lo que ella decía. Ya, ya. Y también, fíjate, aquí ya lo tengo rápido, porque sí sabía que era aquí con Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 19, bueno, del 19 al 21.
Ya vimos que en el caso de los judíos siempre decían, la circuncisión salva, porque aquel que no era circuncidado no era su Dios, ni él era su pueblo. O sea, si no estaba circuncidado, no estaba dentro de la salvación. Pero aquí también nos vuelve a rectificar Pedro el bautismo salva. O sea, ya no se hace circuncisión, ahora se hace bautismo. ¿Qué es lo que sucede? Primero de Pedro, capítulo 3. Nada más voy a leerles el 21. Pueden leerlo desde el 19, que habla acerca de lo que es lo que es de los tiempos de Noé, de lo que es del arca. Pero el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, ese bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Porque hay que recordar eso, que nosotros morimos y resucitamos con Jesucristo. Primero, por su circuncisión, nosotros fuimos circuncidados, no con circuncisión de carne, sino con la circuncisión espiritual por medio de ese bautismo. Y somos muertos y resucitados con Jesucristo por ese bautismo. Entonces cambia el asunto. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo es el 21, porque ahí es donde tiene una plática con Santiago. Hechos de los Apóstoles 21, lo pueden leer completito, pero léanlo con cuidado porque ahí le están diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque los judíos aún deben de ser aún pueden inclusive hacer la circuncisión, pero ya a partir de los gentiles, ya no se debe de hacer circuncisión, porque ya los gentiles no necesitan de la circuncisión. Y de hecho por eso fue desapareciendo la circuncisión en el cristianismo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, aquí ya está con Santiago, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Cuál es la carta que recibió, que hicieron lo que son los apóstoles? Perdón, Porque vimos de qué Biblia está leyendo, hermano? en este caso es la Reina Valera, pero también lo podemos encontrar de la católica también normal. No, 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 entonces no para que yo pueda buscar. Dice lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo real. Dice palabras así muy similares. Ya es que llega a cambiar una otra palabrita que digamos en lugar de decir observar, dice ver o así. Pero en general sí dice ahí como si palabras muy similares. Entonces diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pero ¿en qué sentido? Él está diciendo porque estos judíos están entre los gentiles. Entonces ahí empieza a haber como que ciertos problemas también con los judíos. En caso de los gentiles, no hay tanto problema porque en Hechos de los Apóstoles, que ya vimos el concilio que hicieron los apóstoles, la carta que se dijo, ¿saben qué? Ya no necesitan guardar la ley de Moisés, ya no necesitan circuncidarse y que se cuiden de lo que es el sacrificio a los ídolos, de animales ahogados, ese tipo de cosas. Es lo que especifican lo que son los apóstoles. Pero que ya no necesitan la circuncisión los gentiles, porque ese era el problema. Con los judíos, inclusive aún se les obligaba, porque eso sucedió. Les muestro así, como empieza, ejemplo, Hechos 15, ¿cómo empieza? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. De los judíos, pero judíos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, pues ellos habían sido encaminados por la iglesia, por Fenicia y Samaria, fíjense, contando la conversión de los gentiles, porque fueron muchos los gentiles lo que son Pablo y Bernabé y causaban gran gozo entre todos los hermanos. Entonces aquí había ese problema con los judíos. Y en Hechos 16, aquí encontramos, porque Pablo ya no le estaba agradando lo de la circuncisión. De hecho, le fue obligado a circuncidar a Timoteo. No lo hizo porque quisiera Pablo, sino la madre de Timoteo lo obligó y los judíos lo obligaron a circuncidar porque seguía siendo hijo de judíos, a pesar de que el padre era griego. Fíjense, daban buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y Iconio,
quiso Pablo que éste fuese con él, estamos hablando de Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, aquí en este caso, me voy al versículo 1 nuevamente. Después llegó a Derbe, Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. O sea, es por esta judía creyente, dijo, no, no se me va lo que es Timoteo sin ser circuncidado. Entonces, como judío y por parte de la comunidad judía, no se le podía ir sin ser circuncidado. Pero de los gentiles, no había problema. Inclusive sucedió lo mismo con Tito. Tito era de una madre también judía y su padre era griego, pero le fue obligado a circuncidar a Tito. De hecho, es lo que nos dice en Gálatas, Gálatas capítulo 2, que le fue obligado a circuncidar a Tito porque no lo pudo librar de eso. Y es lo que ahorita estábamos leyendo de Hechos de los Apóstoles en 21:21, que le andaba diciendo Santiago. Bueno, aparece como Jacobo. Santiago, dice, ¿sabes qué? El problema está en que hay judíos entre los gentiles y tú les estás diciendo que ya no se circunciden lo que son estos judíos, apostatando de lo que es de Moisés. Cuando son por parte de los judíos, pues como que no hay, le dicen, ellos tienen su tradición, van a seguir lo que es circuncidando, pero los gentiles ya no están obligados. Entonces, estos judíos, ya conforme fueron pasando las generaciones, lógicamente iban perdiendo el judaísmo, se convertían ya como cristianos. Ya no necesitaban de lo que es la famosa circuncisión. Ahora, con el bautismo, se convirtió a lo que es el bautismo. Entonces, esa es una. Estamos hablando ahorita de lo de la conversión, así, de ese antiguo pacto y nuevo pacto. Ahorita para que me comentes más, porque ahorita, ¿qué pasó? Sí, está bien. Ahorita que andábamos con el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero son dos pactos, el pacto antiguo, ¿sí?, y el pacto nuevo. El pacto antiguo terminó con los padres, se puede decir que casi a partir de Moisés, y ahí terminó. Ahí terminó lo que es ese pacto. ¿Por qué? Porque los padres, como dice, incumplieron. Y Jesucristo inicia un nuevo pacto. El antiguo pacto está en la circuncisión. Tenemos ahora un nuevo pacto, en la cual también hay lo que es inclusive también está lo que es cuerpo y sangre. Hay un sacrificio con inclusive ese nuevo pacto. Y lo vamos a ver porque fíjense. Eh, Mateo capítulo 26, Hermano, 26. Sí, dígame. en realidad tendríamos que hablar realmente qué significaba así en profundidad esa circuncisión y por qué es tan importante Ujú, el bautismo ujú. para el cristiano, ¿verdad? Ajá, esa importancia, sí, ahorita vamos a checarla de una buena vez. Leo esta y vamos de una buena vez a la importancia de ese bautismo. Ya vimos que, ejemplo, en tiempos de Noé, ese bautismo es el que salma, ese bautismo de agua. Porque hay que recordar que hay dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo en nombre de Jesucristo, porque es lo que enseñan lo que son los apóstoles. Existen esos dos bautismos. Por eso encontramos muy seguido el en nombre de Jesucristo, porque existían dos bautismos. Estaban bautizados con el bautismo de Juan. Y los apóstoles empezaron a utilizar el bautismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenías el bautismo de Juan, pero te hacía falta el de Jesucristo, porque era bautizo de agua y de espíritu. Se necesitaban esas dos. Si habías sido bautizado en el primero, nada más te faltaba lo que es el bautismo de espíritu. Si no habías sido bautizado por Juan, entonces de todos modos eras bautizado con agua y espíritu, que eso es lo que se hace dentro de la iglesia. Se bautiza de las dos maneras. Vamos a estar, porque aquí es donde luego se da uno cuenta de ese nuevo pacto, el que hace Jesucristo, que es de la tribu de Judá, que es el que andaba mencionando, el nuevo pacto.
Versículo 27, nada más me quedo ahí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todas de ellas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta parte es importante porque hay un antiguo pacto. Hay que recordar que hay un antiguo pacto. Este, porque sí me acuerdo que es en Éxodo. Déjame ver, Éxodo capítulo 4, pues, déjame ver si es el capítulo 4. ¿Sí es el 4? Hay que regresarme al Antiguo Testamento. Dios humano. Sangre. Aquí está. Éxodo 12. Aquí hay una partecita, nada más que déjenme ver si es aquí mismo. Porque aquí en Éxodo 12 aquí aparece lo que es cuando uno ponía sangre en sus casas. Pero también está la parte en que Moisés derrama sangre sobre el pueblo, diciendo este es del nuevo pacto. Lo que hace Jesucristo con el vino, diciendo este es el pacto. Y aquí hace este Moisés precisamente también con el pacto. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto. La 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hiera a tierra de Egipto. Eh, eh, ya sé, ya sé, ya sé. Tan fácil que lo tengo en los apuntes. Por eso a veces me gusta más lo que son los apuntes. Porque es más rápido tenerlos lo que son de esas alianzas. Porque está la alianza de del antiguo pacto y esta alianza del nuevo pacto. El maná. Éxodo 24:8. Ahí está. Sí se ve que en Éxodo, pero estaba muy lejos. Éxodo 24:8. Y la tengo aquí luego en los apuntes, es lo bueno. Fíjense. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el pacto con sangre, sí. Mismo reflejo lo que hace Jesucristo, pero con su propia sangre. Antes con sangre de animal y ahora con su propia sangre Jesucristo. Pero que es lo que conocemos hoy como el vino, el pan y el vino, ¿sí? Éxodo 24:8. Para que ahí lo tengan muy en cuenta. Este pacto así que es con sangre, ¿sí? Ahora sí, ya vimos cómo fue convertido, cómo se fue convirtiendo lo que es la circuncisión, de la circuncisión al bautismo. Pablo andaba prohibiendo que los judíos circuncidaran a sus hijos. Estamos hablando de pequeñitos desde los 8 años. Ya no les decía de la circuncisión, ahora les decía del bautismo. Porque el bautismo, como Pedro dijo, el bautismo es el que salva. Dice, antes estaba la circuncisión salva, pero ahora Pedro y tanto los apóstoles empiezan a decir, ¿sabes qué? Ahora el bautismo es el que salva, el bautismo es el que da las promesas. Con el bautismo es los que son de aquellos que no saben del bien y el mal,
reciben como herencia el reino de los cielos o reciben las promesas de Abraham sin conocer maldad. Entonces, esa parte también es muy importante. Tenemos, vámonos primero con lo que dice Pedro. Con lo que dice Pedro, luego con lo que dice Pablo, acerca de lo del bautismo. Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, bueno, voy a empezar primero con el 1, para que vean que están los dos bautismos, bautismo de Juan y bautismo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cuál es el bautismo de Juan, el bautismo de agua. Ya sabemos cuál es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El de nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso los Hechos de los Apóstoles hacen mucha distinción de esas dos. Los primeros convertidos dentro de la iglesia, o los primeros que se unieron a la iglesia, se unieron precisamente porque en primera ya confiaban en lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos ya confiaban en nuestro Señor Jesucristo. También muchos de ellos ya habían sido bautizados por Juan. Por eso les distingue lo que es Pedro. Hay que bautizarse en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no como el bautismo de Juan, sino ahora como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es otro bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, aquí ya encontramos los dos bautismos. Por eso siempre Hechos de los Apóstoles recalca eso. Y dicen, el bautismo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, o el bautismo de nuestro Señor Jesús. Porque existían los dos bautismos, el de Juan y el de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vuelve a recalcar, creo que en el versículo 22 dice, comenzando cuando ya van a elegir un nuevo apóstol que quede en lugar de Judas, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ese también era requisito, haber sido bautizado desde aquel momento, tener el bautismo de Juan, porque aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que les fue enseñado. Ya vimos que en Hechos de los Apóstoles 2, ya en Pentecostés, ya les fueron recibido lo que es el Espíritu Santo. Ahora sí, ya estaban bautizados con agua y con espíritu. Y ya empiezan a enseñar lo que es ese bautismo que lleva agua y espíritu. Los que ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, ya nada más les hacía falta el espíritu. Y es lo que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Dice, primero, 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos los dos. Primero, el de Juan, recuerden que era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento, como dice, para los que tenían pecados, lógicamente. Tenemos un bautismo de arrepentimiento y además van a recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo de agua y de espíritu. Por eso menciona estas dos. Bautícese cada uno en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora ya son esas dos. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, todos los que iban a venir. Pero para los hijos principalmente, sí. Lógicamente, los hijos no sabían de la circuncisión a los 8 días, menos sabían del bautismo cuando bueno, en este caso muchos ya los andan bautizando como a los 3 meses, 4 meses, o hasta 6 meses, depende. Pero así como a los 4 meses creo que más o menos está el promedio de que andan bautizando a las criaturas. Entonces, ¿por qué? Porque los hacen parte de la iglesia. Los unen a la iglesia por medio de ese bautismo. Entonces, ¿y qué es lo que sucede hasta más abajo? Fíjense, y estos que eran bautizados, de hecho, hasta el versículo 47, y que creyeron en la, se añadían más a la iglesia de Jesucristo por medio de ese bautismo, por medio de lo que estaba diciendo Pedro, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo se estaban añadiendo? Por ese bautismo. Se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos no se nos dio a beber de un mismo, y a todos se nos dio de beber, perdón, sí, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Para aquellos que cada ratito andan diciendo, es que la iglesia, yo soy la iglesia, puras mentiras, porque el versículo 14 dice, un cuerpo, el cuerpo no es un solo miembro, o sea, la iglesia no es un solo miembro. Tú dices que yo soy la iglesia, puras mentiras. Todos formamos parte de la iglesia, pero uno solito no es la iglesia. Y eso lo dice la misma escritura. Y en ninguna parte de la Biblia dice todos, yo soy la iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Aunque la busquen, no la van a encontrar. Entonces, por medio del bautismo se añaden a lo que es a la iglesia, en lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Cómo sabemos que ese cuerpo es la iglesia? Y añadidos precisamente por el bautismo. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, sí. 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. O sea, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos parte de la iglesia a través de ese bautismo. Todos los que han sido añadidos pertenecen a la iglesia de Dios. Todos los que no han sido bautizados no pertenecen a la iglesia de Dios. Entonces, así de fácil. Y como dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, fíjense, quédense con esta parte, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya, hay una promesa con Abraham, son herederos de la promesa. ¿Se acuerdan que a cada rato Jesucristo nos decía, y a cada rato lo dice, dejen que los niños se acerquen a mí? Y a cada rato dice, de los niños es el reino de los cielos, de los que son como niños es el reino de los cielos. Porque en la Biblia sí existen niños bautizados, esos niños bautizados que no saben de maldad, que fueron bautizados, y esos son los que recibieron las promesas de Dios, y sí están en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice, fíjense, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Ya, no dice todos menos los niños, no, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Atentos con eso. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, estos todos, cuando vámonos a esa parte, porque habían escapado de Egipto, todos habían sido bautizados, todos. Deuteronomio capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Vamos a ver si es Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19 en adelante.
Pues 29. No es cierto. Más adelantito. Del 38. Se los voy a leer desde 38. Hay que recordar que Moisés no recibió lo que es la herencia de la promesa. Ni los padres, ni todos los que acompañaban. Solamente Josué, hijo de Nom, así. ¿Y quiénes más? Y los pequeños, ya vimos que todos fueron bautizados en la nube. Todos a través de Moisés, así por Moisés fueron bautizados todos en la nube. Josué, Deuteronomio capítulo 1, versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Aquí están las promesas a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste servirán de botín. Aquí estamos hablando de los niños pequeñitos. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Aquí tenemos esos niños que no saben ni lo bueno ni lo malo y están heredando las promesas. Ya pasaron por la nube. Están heredando las promesas. No conocen lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a él, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino al mar rojo. O sea, a los niños, esos que no conocían el bien y el mal, no conocían, digo, esos son los que recibieron, esos niños son los que recibieron lo que son las promesas, esos pequeños bebés, ellos, ¿qué tenían para, como dice, para arrepentirse? Nada, pero ellos son los que recibieron las promesas, precisamente de lo que habla Gálatas, tanto Gálatas como Pedro, de Gálatas 3:27, volviendo a poner atención, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y hasta el 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. O sea, aquí ya encontramos esa promesa de lo que son herederos. Y otra vez con Pedro en Hechos de los Apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, 2:38. Bueno, principalmente el 39. En el que dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Pero aquí está la promesa, y para los hijos, o sea, para esos hijos que no sabían del bien y del mal. Y ellos son los que recibieron las promesas, porque esos pequeños que no conocían el bien y el mal, confundieron a los enemigos de Dios. Y a la fecha siguen confundiendo a los enemigos de Dios, porque los niños hacen alabanzas a Dios. Aquellos inclusive de los que están, a los que están dando pecho, dan alabanzas a Dios. Salmos capítulo 8. Fíjense, Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Fíjense, ¿cómo empieza? Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Porque fíjense, de la boca de los niños y de esos pequeños, de unas criaturas, de esos pequeños que confunden al enemigo, callan al enemigo y al vengativo. Entonces, los bebés alaban a Dios, saben quién es Dios, saben muy bien quién es Dios. Y de hecho, un gran ejemplo, ya se la saben, Lucas capítulo 1, si no mal recuerdo, como vamos a ver si es del 35 o del 38. Sí, vamos a leerlo directamente, porque así yo también me acuerdo. Y así no los dejo en aspas de dónde dijo, por dónde está. Que se los debería dejar así como de tarea, pero no vamos a hacer ahorita tan malos. Si de por sí cuesta trabajo lo que es leer la Biblia por cuenta de uno, ahora peor así si se los dejo como tarea. Dice,
Aquí está, 44. Cuando María llegó precisamente con su prima. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, identificó a María, que ya sabemos que María traía a lo que es al Verbo encarnado, al Hijo de Dios. Entonces, ese bebé saltó de alegría. Los bebés saben quién es Dios. Los bebés merecen ser bautizados. Los bebés son los que recibieron la herencia que este Moisés no pudo recibir. Moisés y los padres no recibieron. Los bebés que no conocían ni bien ni mal, son los que recibieron esas herencias. La otra, es esa importancia de ese bautismo, porque algunos dicen es que, hablando así de manera rápida de lo del pecado original, sabemos que el pecado original tiene que ver con un pecado que entró, es la entrada de la muerte, así de fácil. No estás escuchando, ¿verdad, Jesús? Por eso te digo que no pones atención. Estos que heredaron las promesas sin conocer el bien y el mal. Entonces, y ya lo vimos, Deuteronomio 1 del 38 en adelante, creo que sí, más o menos. Y digamos, estos son los que heredaron, no conocían el bien y el mal. Ahora, para pasar así de manera rápida, porque esto se pasa rápido lo del pecado original, porque está en la Biblia. El pecado original lo podemos encontrar como simplemente la entrada de la muerte por el pecado. Es la entrada de la muerte por el pecado. La entrada así precisamente por la soberbia que tuvo precisamente nuestro padre Adán. Por esa soberbia de él, por ese pecado, entró la muerte. Entonces, y de esa muerte, muchos, aunque no habían pecado, murieron también. Entonces, vamos a ver eso, sí, es de Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Ahorita nada más porque lo tengo en la mente, si no. Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Fíjense cómo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, y por el pecado la muerte. O sea, por ese pecado entró la muerte. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo la palabra de Dios a Adán y a Eva? De todo el Edén pueden comer, menos del fruto de la ciencia y el conocimiento, porque si comen de ese fruto, morirán. ¿Y qué hizo la serpiente? Engañarlos para que entrara la muerte. Porque la serpiente, lo que es el demonio, no tiene cosas buenas para nosotros. Nos engaña con cosas bonitas, de tú créete esto. Nos habla muy bonito, pero no obedece a Dios. El demonio no obedece a Dios. Dice, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahorita les voy a dar un dato interesante que se me hace aquí. Pues antes de la ley Este es un había dato pecado en el interesante mundo. también. ¿Mandé? Un dato interesante también. Parece que no te escuchó nada acá el hermano Jesús Cano o Jesús Fernández. Él Sí, dice, pues es que se... un bebé puede arrepentirse. Oh, Dios mío. No sé qué le hiciste una clase de teología y vuelve a preguntar lo mismo. O sea, ¿cuál es tu punto, Jesús? No hay un punto. Crear conflicto. No podemos edificarnos así. Es que precisamente ya habíamos visto ese punto de que no se trata de un bebé, estamos hablando de un bebé que no había cometido mal. Ya lo platicamos. Esos fueron los que heredaron lo que es el reino, bueno, las promesas de Abraham. Él no la escuchó, no sé por qué. Y está en la Biblia, les estoy dando versículo y capítulo. Entonces, cuando me vuelve a hacer la misma pregunta, digo, no, está leyendo, no está haciendo caso. Si estuviera con la Biblia leyéndolo, se daría cuenta. Entonces, porque por cierto, hace ratito me preguntó que si yo tengo algún don de Dios. Normalmente los dones de Dios se notan, hasta brillan así lo que son esos dones. Pero ya te lo dejo, esa sí te la voy a dejar como tarea para que veas cuáles son los dones que yo tengo. No escriban en los comentarios, por favor. No vayan a escribir en los comentarios.
Capaz que sí dicen, José Carlos tiene esto y esto. No, 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 tranquilos. Porque tal vez usted dice, tal vez tiene estos. No, no tengo todos estos. Sí, en la parte, versículo 14, ya vimos que por el pecado entró la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí es el dato que se me hace interesante, hasta Moisés. Porque, ¿se acuerdan que les dije? Con Moisés, todos pasaron por la nube, todos fueron bautizados, hasta ahí se detiene lo que es esto de la muerte. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Abraham, o sea, aunque no habían pecado con esa transgresión de Abraham, de todos modos murieron, el cual es figura del que había de venir. En este caso, cuando ya viene Jesucristo, ahora sí, empieza ahora sí, ¿cómo se dice? A poner todo al revés, en el sentido de que Abraham, por medio de Abraham, digo, por medio de Adán, vino lo que es Eva, le trajo, como decía la mujer, la trajo como pareja, sí. Fueron engañados, entró la muerte. Por medio de una mujer pura, en este caso María, vino lo que es el Salvador, vino lo que es Jesucristo. Entonces ahora, como dices, las cosas se ponen al revés. Que unos entraron, por medio de unos entró el pecado y por medio de estos otros llegó lo que es la salvación. Eso sí, dejando claro, María no es la que digamos que por ellos quedamos limpios en pecado, no. María es ejemplo de nosotros. Hay un video que me encantó que compartieron. Si Jesucristo, a pesar de los pecados que nosotros teníamos, o tenemos, o teníamos, así como lo quieran manejar, a pesar de que somos pecadores, vamos a dejarlo de esa manera, en que somos pecadores, nos ama a tal punto que se entregó para la salvación del mundo, ahora con mayor razón, ¿qué amor ha de tener por aquella mujer que cumplió en todo lo que le pidió Dios? ¿Cuál amor ha de tener por esta mujer que no solamente lo trajo al mundo, sino cumplió todo lo que decía la ley? Cumplió grandemente. Entonces, fíjense, continúa en esta parte. Entonces ya vimos lo del pecado original, que no es culpa de los bebés, lo de la muerte. No es culpa de los bebés la muerte. Esa culpa viene desde el pecado de más arriba. No es que ellos hayan heredado el pecado, sino ese pecado que se cometió desde antes dio introducción a la muerte. Ese es el problema con el pecado original. Los bebés no heredan los pecados. Porque, ¿cuál es el que me habían dicho? A ver, espérenme, que los tengo que decir. Hay uno que siempre me decían, hay uno que me dijo un cuate, que dijo, no, es que los hijos no van a heredar los pecados de los padres. Claro que no. Este, pescado. Yo no cometí pescado, yo me lo comí. Porque es lo que ahorita no, porque no me acuerdo si es Ezequiel o Malaquías así. Y esa sí la tengo aquí. Ahorita sí se las voy a la mano, de volada, para que la tengan. Aquí está. Porque sí, algunos sí dicen con la objeción es que el pecado original no existe, que porque está tal versículo en el que dice que los padres no heredarán los pecados a los hijos. Pero está hablando de hombres. Fíjense cómo dice, se lo voy a leer primero solito y ahorita lo leemos en contexto. Es Ezequiel 18. Ezequiel 18 y creo que es el versículo 19. Fíjense, si lo leemos solito, ¿cómo aparece? Ezequiel 18, 19. Ezequiel 18, 19. Leyéndolo así solito. Si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos los estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Dice, el alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así. Y ahí dice, ya ven, no existe el pecado original, que no sé qué tanta cosa. Lo que leímos en Romanos es del pecado original, pero no habla de que el hijo haya pecado. Habla de que se heredó lo que es la muerte por el pecado de nuestros padres.
O sea, ese pecado, así que aunque no hubieran ellos pecado, siguieron heredando lo que es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino a traer Jesucristo? Pues la vida. Pero ahora vamos a leerlo desde un principio. Como dice Ezequiel, vamos a leerlo desde el 10. Desde el 10 vamos a leerlo para tener el contexto. Porque así, si me lo agarran solito, dice, ya ven, no existe el pecado original. No, el pecado original existe. Más este versículo habla de otra cosa. Más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, o que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre, al necesitado oprimiere, cometiera robos, no devolviere la prenda, alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomare a usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si engendra al hijo, un hijo, el cual viere todos los pecados que hizo el padre. Fíjense esta palabra del versículo 14. Si engendra un hijo, el cual ve todos los pecados del padre y viéndolo no hace según ellos, o sea, ese niño tiene conciencia. El niño tiene conciencia. Es más, ya ni es ni tan niño, ya está más grande. ¿Por qué? Porque y no come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no viola. Entonces, no estamos hablando de un bebé, menos de uno de 5 años, ya estamos hablando de uno más grandecito. Vamos a decirle digamos de 12 en adelante. Vamos a decirlo así, vamos a agarrarnos bien chiquitos, así como de 12 en adelante. Para mí, en realidad, se me hace más grande, como de 16 para arriba podría ser. Pero vamos a decir de 12 en adelante. Pero no me vas a decir que un bebé va a violar a una mujer. O un niño de 5 años va a violar a una mujer. O sea, ¿dónde entra eso en la cabeza? Dice, no oprime a nadie, la prende no retuviere, no comete robos, al hambriento da su pan y cubriere con vestido al desnudo, aparta su mano del pobre, interés y usura no recibe, guarda mis decretos y anda en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y ya ahí se complementa. Su padre, cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, ahí ya tenemos el contexto. Bendiciones, soldado. El hermano Chuy también aquí, que ya lo había visto hace ratito, pero no lo había saludado. Entonces, aquí ya encontramos un contexto. No nos habla de bebés. En cambio, los versículos que vimos en Deuteronomio, en 38 en adelante, sí nos habla de bebés que no conocían ni el bien ni el mal, que fueron bautizados y esos son los que recibieron las promesas de Dios. Y por eso cuadra lo que dice Gálatas capítulo 3, 27 y el 29, que precisamente por ese bautismo son revestidos de Cristo y son herederos de las promesas de Abraham. Y lo que dice lo que es Hechos de los Apóstoles 2, 38 y 39 principalmente, para que así reciban lo que, sean herederos, reciban lo que son las promesas, para ellos y para sus hijos. Entonces, sí existe el bautismo de niños dentro de la Biblia y lo platica precisamente Pablo, pero lo tenemos que relacionar con Deuteronomios porque es el momento en que se está viviendo. Entonces, esos bebés bautizados son los que serán salvos. Así es como lo maneja la Biblia y el mismo Jesucristo lo maneja. Juan capítulo, es el 3, Juan capítulo 3. Ya nos metimos mucho en lo otro, pero ahorita nos vamos a meter bien, bien, bien con los pactos. Juan capítulo 3, porque andábamos hablando que el pacto de carne o de la circuncisión es con los judíos, y esa circuncisión salva. Y ya con Pedro, que leímos en el capítulo 3, de primera de Pedro, capítulo 3, dice la circuncisión, no es cierto, el bautismo salva, o sea, ya cambia. ¿Cuál les dije? Ah, Juan. Ya se me está haciendo tarde. Juan, capítulo 3, les dije.
porque es cuando se acerca Nicodemo, pero nada más lo pueden leer desde el capítulo, desde el versículo 1, completito, no hay ningún problema. Yo se les voy a leer nada más 2 versículos principales. Dice, del versículo 3, Jesús le dijo, de cierto os digo, cuando lo dice de cierto, es que tienes que creer. Si dice de cierto, tienes que creer con más fuerza, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es importante, el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué les dice precisamente Jesucristo a cada rato de los niños, de estos de los pequeños? Es el reino de los cielos, aquellos que no conocían ni maldad, no conocían pecado, porque fueron bautizados y son los que recibieron la heredad de Abraham, las promesas de Abraham, y lo encontramos en Deuteronomio 1:38 en adelante. Ahí lo vemos. Solamente ellos recibieron lo que es esa heredad. Y los adultos que se podían arrepentir, que conocían todos los pecados, ellos no lo recibieron los bebés, lo recibieron los niños, los pequeños. Entonces, esto es algo que siempre hay que tomar en cuenta, por eso la importancia del bautismo en los niños. ¿Qué hay más acerca de la doctrina en el caso del bautismo? Porque sí hay mucho más. Pero principalmente eso. Este, mm, Hay otro versículo más. Déjenme ver, hay uno que les quería comentar. Ya, hay que acordarse. Ahorita les leí del Salmos capítulo 8, en la cual los niños que alababan a Dios, aquellos que son inclusive de pecho, alababan a Dios y confundían a los enemigos. Y eso lo viene a decir precisamente Jesucristo, Mateo capítulo 21, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 21, versículos 5 y 6. Dice, ay, creo que, sí, Mateo 21, versículos 5 y 6. Ah, no, es poquito más adelante. Se prueba de ladrones. Aquí está. Mejor, capítulo 21, versículo 15 en adelante. 21, 15. ¿Por qué les dije? Ah, sí, sí, les dije 15 y 16. ¿Por qué me fui más atrás? No lo sé. Mateo 21, versículo 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Sí? Se indignaron. ¿Así? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto precisamente refiriéndose al Salmo capítulo 8, versículo 2, que hace un momento lo leímos, les vuelvo a repetir nada más, para que vean esto. Como muchos hasta hacen escándalo de los bebés. Algunos hacen escándalo de los bebés. ¿Cómo vas a bautizar al niño ese que no sabe nada? Aquí nos dice que hasta los bebés hacen salmos, hacen alabanzas a Dios. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza o mostraste tu fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ya, los bebés les tiene mucha importancia a Jesucristo. Dios les tiene mucha importancia, mucho amor. El problema está en que muchos dicen, ¿sabes qué? Es que estos no los tienes que bautizar de pequeños. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Es que aún no se pueden arrepentir, ¿sí? Pero los que heredaron las promesas de Dios, las promesas de Abraham, no conocían ni el bien ni el mal y sí fueron bautizados. Y está en la Biblia. Y es por eso les digo, y a cada rato se lo voy a volver a repetir, que siempre Jesucristo lo comenta. Dejen que los niños se acerquen a mí. De los que son como niños es el reino de los cielos.
esos que no tienen ni maldad, ni conocen el bien ni el mal, no tienen maldad. Y todo eso sí. Y no los quieren bautizar. Y a cada ratito. Y los que no han sido bautizados en agua y en espíritu, no reciben el reino de los cielos. ¿Cuál parte no entienden? De si no son bautizados en agua y en espíritu, no reciben el reino de los cielos. No entiendo cuál es la parte que no entienden de ahí. Entonces, son varios detalles. Entonces, ahí ya vemos todo eso que tiene que ver con el nuevo pacto. El antiguo pacto, circuncisión con la circuncisión de carne. Pero es lo que ya lo que son los apóstoles, los discípulos, les reclamaban a los judíos, que no querían creer y los perseguían. Vamos a ver qué puse. Lo de la novela, aquí está. Porque le repetí en un principio, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 8, era un pacto de circuncisión con carne. Y ya en el 51, en el mismo 7:51, dices, pero ¿saben que ustedes ya son incircuncisos de corazón y de mente, o de oídos, así que no quisieron escuchar? Lo que decía Jeremías 31:33. Les pondré lo que son las leyes en su corazón y en su mente. Pero los judíos ya no querían escuchar, ya no querían meter lo que son esas leyes en su corazón. Endurecieron su corazón. Y por eso es que hubo ese nuevo pacto, está ese nuevo pacto. 31:31 de Jeremías dice que va a haber un nuevo pacto. Y en el 33 es donde dice ese pacto, donde habrá esa ley en el corazón y en la mente. Susi, buenas, buenas. Ahorita como 13 minutos más y ya terminamos. Es que tengo compromiso. Ahorita se me han dado varios compromisos, pero ya esperamos tener un poquito más de tiempo. En la noche no sé hasta qué hora me voy a conectar. Yo pienso que sí me voy a conectar un poquito más tarde. Casi serían como las 10:30 de la noche, ando pensando. Porque tengo lo que es un trabajo, estoy dándole con varios de ustedes saben que soy entrenador. Entonces preparo lo que es una clase y les doy entrenamiento a estas personas. ¿Ibas a decir algo, ¿Qué hermano? hora sería la hora paraguaya? Ya serían como las 11:30 de la noche, de hora de Paraguay. Entonces ya Ah, es ya. Bueno, nochecita. bueno. Aquí es una hora antes de Paraguay. Ah, que por cierto le voy a pedir un favor, hermanito Alejón. Cuando, sí me gusta que comparta en Cadena Católica, ejemplo, lo que compartió en Zoom. Aunque sea así de los paraguayos, a mí me gusta porque la última ocasión sí, de ti no creo que no iba a poder. Pero sí, compártalo de todos modos, como que por lo menos como una hora antes. Y ya en cuanto yo pueda, pues también me meto un ratito ahí para aprender de ustedes. Porque sí quiero estar, Buenísimo. Generalmente me suelen pasar luego así sobre la hora nomás. casi O sobre la sea, a hora, veces a las 5:30, a las 6, porque empieza a las 7 de acá. de la Pero hora le paraguaya. mando, Ajá. si es que yo pillo el mensaje antes, le mando en cadena católica y en el privado. Sí, porfa. Y en cuanto pueda, pues ya, me subo, porque a veces sí me ocupo algo, acá, ese asunto del negocio, pues ya, ni modo. Pero como sabemos todo el mundo, a veces sí estamos bastante ocupados de una manera o de otra manera, y ya en cuanto podemos, pues ahí con los hermanitos, ahí estamos, programándonos. Entonces, ahora que tenemos estos dos pactos, digo, uno era el que había de venir a lo que es dar este nuevo pacto, y precisamente lo hace Dios en persona. Dios en persona nos viene a traer lo que es este pacto. A ver, nada más dejen esto que les quería mostrar. Bueno, y ni tanto emoción. Bueno, les voy a mostrar así de manera rápida lo que son mis apuntes. Fíjense, estos son apuntes míos. Pero si se dan cuenta, todos estos que se alcanzan a ver, puros versículos, versículo, 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 versículo. Así como que, como esperen, aquí está uno, y luego está otro, y luego está otro, sí. Entonces,
Y está muy interesante, como todos estos son, como dice, paralelismos. De aquí, de esto, se agarraban los judíos, bueno, en este caso, Apolos, Pablo, Pedro, los que son los apóstoles, para ir explicando que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, que era Cristo. Todo esto era lo que utilizaban, lo que son los apóstoles, para ir explicando que Jesucristo era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Empezando, digamos, por el de Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo desde ahí. Vamos a empezar desde ese pedacito. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ya sabemos lo que significa Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Y es lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 1, versículo, creo que es el 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, que aparece algo muy interesante. Fíjense que en la hora de la traducción, aparecía como que José no quería blasfemar a María, que tal vez se había metido con otro hombre o ese tipo de cosas. No, la traducción real era que, más bien porque lo pueden encontrar en las Biblias católicas. En las Biblias protestantes no me gusta esa palabrita que utilizaron. En la católica sí es la más fiable en esa versión, en la que dice precisamente José se quería alejar porque, vamos a decir, tenía miedo. Él reconoció que María iba a tener al Hijo de Dios. Reconoció. Recuerden que era un hombre justo, ¿sí? Reconoció que María iba a tener al Hijo de Dios y le dio miedo. Por eso la quería dejar en secreto. Para decir, ¿sabes qué? Yo la dejé así. Según la embaracé y la dejé. Pero la quería dejar en secreto porque tuvo miedo. Decir, es que yo, ¿qué hago aquí? Es el Hijo de Dios. ¿Qué hago aquí? Y es cuando llega el ángel, y precisamente con estas palabras. Fíjense, el del versículo 20, Mateo 1:20, dice, pensando él en esto, he aquí que un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. O sea, por eso es el no temas. Es ese miedo que él tenía. Él dice, ¿yo qué hago aquí? Es la mujer precisamente que está en las escrituras, que iba a traer al niño, al Salvador. ¿Qué hago aquí? Por eso dice, no temas. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, ten valor, ten fuerza, no tengas ese miedo. Si en ella está lo del Espíritu Santo, tú también fuiste elegido a estar ahí también. Porque en este caso, recuerden que José es hijo de David. Como dice, al adoptar precisamente a María, bueno, adoptar a Jesús y tener lo que es a María, se cumple lo que es que Jesús sea hijo de David. Porque cuando se empiezan a checar, vamos a leer un poquito más arribita. Les voy a leer esta partecita. Que dice, Jacob engendró a José, marido de María. María, no nos dice que María sea digamos, del linaje de David. Nos dice que José es del linaje de David. Entonces, para que se cumpliera la palabra de que Jesucristo es del linaje de David, se necesitaba a José. María no es del linaje de David, José sí. María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahí se cumplió lo del linaje de David. De la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces ahí se cumple. José tenía un papel importante, pero tenía miedo. Y al momento en que le dijo el ángel, no, tómala, no tengas miedo, se cumple en que Jesucristo es del linaje de David, tomándolo en cuenta como hijo de José. Entonces, y darás a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué en el de Isaías capítulo 7:14 no dice la traducción del Dios con nosotros? Porque cuando se habla del Tanakh, los hebreos lo entendían, digo los judíos,
que hablaban el hebreo lo entendían perfectamente bien. Ahora en este caso de Mateo, que lo encontramos que en el griego, que en el arameo, o sea, lo que es un idioma diferente, necesitan poner el significado de algunos nombres. En este caso, Dios con nosotros, lo que es Emmanuel. Entonces, fíjense, este detalle es muy importante. Este ya es como dice, una parte, como un tipo paralelo. La otra, la que me encanta, que es en las que les digo que utilizo mucho la Biblia de los Testigos de Jehová, en la que siempre se los voy a repetir. Con una Biblia de los Testigos de Jehová, estos versículos que les voy a dar, ustedes pueden agarrar una Biblia de los Testigos de Jehová y demostrar que Jesucristo es Dios, con una Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, ¿cuáles versículos? Siempre les voy a decir, la Biblia es cristocéntrica, del versículo 1 al último versículo. ¿Qué es lo que dice, ejemplo? Bueno, aquí tengo la Reina Valera. Con cualquier Biblia se puede utilizar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así termina con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la de los testigos de Jehová? Dice, que de hecho la modificaron ligeramente, pero vamos a decir que terminan igual en cuestión de Jesucristo. Dice, que la bondad intercedida por el Señor Jesús esté con los santos. Se termina igual con Jesucristo. Que me termina mi agüita. Fíjense, así como termina, porque yo les dije, del versículo 1 al último versículo, es cristocéntrica. Que Jesucristo es Dios, el Padre lógicamente es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ahí tenemos lo que es la Trinidad. Tres personas diferentes, un solo Dios, pero ¿en qué motivo, en qué razón? Fíjense. Estos versículos, tengo más, pero ahorita vamos a utilizar estos versículos que siempre quiero que los tengan en mente, porque demuestran que Jesucristo es Dios, sin necesidad de meternos a tantos versículos. Sí. Bueno, vamos a empezar primero. Juan, del libro de Juan. Nada más vamos a leer la mitad del versículo 1, nada más la mitad, pero inclusive nada más podemos utilizar el puro 2 y el 3, en caso de la Biblia de los Testigos de Jehová. Aquí ya tengo lo que es su aplicación. Juan 1, digamos del 1 al 3, hasta ahí lo vamos a dejar. Dice, en el principio la palabra existía. ¿De quién es la palabra? Estamos hablando simplemente Jesucristo. La palabra existía. La palabra estaba con Dios. Y hasta ahí vamos a dejarle. Porque la siguiente ya fue modificada. La cual dicen que la palabra era un Dios, pero la ponen con una D pequeña, como si fuera un Dios chiquito. La cual ya sabemos que igual se contradicen porque no puede existir otro Dios con D minúscula. O sea, decir que el Padre es Dios y Jesucristo era otro Dios, pero pequeño, entonces rompen con el mandamiento de Dios de no tendrás otros dioses. Entonces nada más vamos a sacar esa parte. En el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios. Así. Nos brincamos al 2 y el 3. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa lo que ha venido a existir. Entonces, no existiría nada si no fuera por la palabra. Ahora vámonos más adelante. Ya estamos así que nada podía existir sin Él. Colosenses capítulo 1. Que de hecho lo leímos ahorita más temprano, pero se los vuelvo a rectificar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Fíjense qué sucede aquí. Hay dos partes que debemos poner atención. Él es la imagen del Dios invisible. Quédense con esta para la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos hablando de Jesucristo. Porque por medio de Él, todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra.
Vamos a quedarnos ahí, porque por medio de él, todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Fue creado en los cielos y en la tierra. Dios te bendiga, hermanito Chuy. Gracias por acompañarnos un ratito. ¿Y cómo rematamos Colosenses 1:16? Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿De quién hablamos? De Dios. ¿Cómo dice Jesucristo? Sin Jesucristo no se creó el cielo y la tierra. ¿Cómo dice Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pues esto, como dice Jesucristo, aquí nos aparece en la Biblia precisamente que es Dios. ¿Quién lo defendía mucho de esa manera? Apolo, Pablo, bueno, todo en general los discípulos, pero Apolo y Pablo eran pero muy fuertes en las escrituras, o sea, conocían muchísimo de las escrituras y defendían de esa manera, porque por las escrituras identificas precisamente quién es Jesucristo. Y nada, y estamos empezando. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que dijimos? Él es el reflejo de Dios, del reflejo del Dios invisible, y de hecho esencia. Eso también lo dice Hebreos capítulo 1. Pero aquí está. Versículo 26 parece que es. Aquí está. Del mismo Génesis 26. 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos. ¿Sí? Esta parte. Hagamos. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos. Al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga autoridad sobre los peces del mar. Y hasta ahí lo voy a dejar. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No estoy diciendo voy a hacer, dice hagamos. Pero ¿a quién le está hablando? Algunos dicen, no, es que le está hablando a los ángeles. Vamos a checar. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No dice a imagen de Dios y los ángeles, no. A imagen de Dios lo creó. Entonces tenemos que ahora está precisamente Jesucristo desde el principio en la creación, imagen de Dios, esa imagen del Dios invisible que nosotros, Jesucristo, imagen del Dios invisible, y Jesucristo, como dice, pues es el visible, que tiene su misma esencia, porque eso también lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, es el 2. ¿Sí? Nada más que aquí la dice, este sí no lo pueden encontrar ahora así como las traducciones, porque este sí lo dice un poquito diferente en lo que es lo de los testigos de Jehová. Ahorita se los leo como lo dice en la Reina Valera. Él es el reflejo de su gloria de Dios. O sea, no es el reflejo, es la esencia. Y la presencia exacta de su mismo ser. Aquí, si en este caso es la presencia exacta del mismo ser, estamos hablando que es Dios, y sostiene todo con su poderosa palabra. Entonces, déjense la leo como la dice en una ejemplo. Aquí no tengo tanto problema con la de la Reina Valera, porque lo dice muy padre. La Reina Valera, lo que es Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la misma sustancia. ¿Qué sustancia es Dios? Pues Dios. Así de fácil. Y de hecho de ahí nos platica mucho de que adoren los ángeles a Jesucristo. De que adoren al primogénito. Otro de los comparativos, los paralelos, que me encanta. Fíjense esta partecita, esta la encontramos, si no es en Lucas, es en Mateo. Mateo capítulo 11. Es en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Fíjense, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ya les vuelvo a repetir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado lo que es el Evangelio. Porque le preguntaron, ¿eres tú o teníamos que esperar a alguien más? Entonces, ¿cuál es el paralelo de este? En el que encontramos que Jesucristo es Dios. Isaías 35, versículo 4 al 6. Fíjense, Isaías capítulo 35. Ahorita me acordé porque este último versículo que les leí, que es el paralelo de Juan y de Jesucristo, bueno, con lo que voy a leer ahorita, alguien decía, es que Jesucristo no es Dios, y que se los leo, y de repente se bajó del like un instante, pero ya no y se metió para decir otras cosas, pero ya no volvió a tocar el tema de que Jesucristo no era Dios, ya no quiso tocar ese tema. Porque de hecho tengo esta lista, toda esta lista son paralelos de que Jesucristo es Dios, toda esta lista. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todas esas. Entonces le dije, Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí de que vuestro Dios viene en retribución. Con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Les vuelvo a repetir, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. ¿A poco les suena algo? El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo así, porque las aguas serán cavadas en el desierto, los torrentes y torrentes en la soledad. O sea, tenemos a Jesucristo reflejado aquí también. Y un último versículo, porque ahorita el detallista que me tengo que retirar, si no me quedaba más rato con ustedes. Ya saben que conmigo, con mucho gusto, les explicaba lo que son más detallitos. Hay otro que les quería comentar, porque ese está muy padre. Ese es el que me gusta mucho por parte de Juan cuando dice, oye, ¿eres tú o teníamos que esperar al otro? Muy bien. Isaías capítulo 44, versículo 6. Y de hecho ahorita hace ratito otro hermanito me dio otro. Que no estoy seguro si fue el 44.6 también. O 45.7, algo así me dio. Por ahí me puso otro hermanito, otro versículo, que sí lo leí. Eh, Isaías, testigos. Tren. 45, sí, porque sí tiene algo parecido, nada más que ahorita no tengo lo que es el paralelo. Pero creo que se tiene que leer desde poquito antes de Dios, porque este va reflejado pero en Apocalipsis, ahorita que lo ando viendo, sí. Este va reflejado en Apocalipsis. Entonces ahorita lo vemos. Sí, ese versículo va más como que con Apocalipsis. Pero ahorita nos vamos a ir a Apocalipsis. No, se preocupen. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, casi lo que en el versículo 40, en el capítulo 45 decía este otro hermanito, pero me gusta más este 44 porque lo vamos a ver reflejado en Apocalipsis. Así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Ah, pues se los andaba leyendo de una de los testigos de Jehová. Déjense los leo de ahí. Isaías 44:6.
Isaías Hermano, 44, 6. Dígame. sería bueno también como que la mayor audiencia, ¿verdad? Son los hermanos católicos, ¿verdad? También Ujú. sería excelente, ¿verdad? Hacer un repaso también del catecismo, ¿verdad? De la Iglesia Sí, Católica. Entonces también los oyentes que no son católicos también ven que es lo que profesa la fe católica y que vean realmente lo bíblica que es todo, y el cada catecismo. uno de Ajá. cada uno de los ítems, ¿verdad? Que tenemos en el catecismo, Ujú. De que no hecho, son eso, de cosas eso trata creadas por mucho. hombres. Ajá. De hecho, ahí dice mucho en casi los viernes. Normalmente son los viernes, como a las 9:30 o 10:30 hora Paraguay, 10:30 México, 9:30 México, perdón. Ahí tenemos como que igual otra clase así por semana, pero ahí yo me agarro de otros hermanitos. Es en el que te estoy invitando y de hecho te voy a mandar un tema. En la página donde aparece todo del catecismo, del mismo catecismo lo estamos agarrando, de hecho, para exponerle a los hermanitos qué partes del catecismo está y en qué parte de la Biblia está lo que es esa enseñanza. Y de hecho sí, ahí sí lo estamos también manejando. El día de mañana le toca a un doctor, que es un médico. En su perfil es el hermano Lucas, pero es un doctor. Entonces, es decir, los viernes a las 9:30 de la noche, ¿sí? 9:30 de la noche o 10:30 hora Paraguay. 9:30 hora México, 10:30 hora Paraguay. Le digo, lo va a dar lo que es el Buenísimo, doctor. porque es, es importante las definiciones, porque son definiciones tan ricas que tiene cada uno de los ítems, ¿verdad? De Ujú. lo que de lo que es el catecismo, ¿verdad? Sí, porque aquí, por ejemplo, aquí ando viendo un comentario que dice desde la Biblia, desde el argumento histórico que es lo correcto, y sí tienen razón. Hay que checar también lo que es la historia. Porque es lo que yo hice cuando dije, oye, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Dije, no, pues aquí los testigos de Jehová llegan hasta este tiempo. Los pentecostales están hasta este tiempo. Los adventistas hasta este tiempo. Hasta, como decía Martín Lutero, Martín Lutero, sí, Lutero, hasta el año 1517. Y me fui más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y luego vi que, digamos, estaban, ejemplo, lo de los musulmanes, y aparecen en cierto tiempo. Por ahí, bueno, lo del Corán de ellos aparece por ahí del 600 y algo. Necesito rectificar la fecha porque ya se me perdió la fecha de lo del Corán. Y me fui más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y luego ya veía la creación de lo que la reunión de la Biblia, lanzada por la Iglesia Católica, año 383. Y luego me iba más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, donde aparece la palabra católica, hacia el año 110, San Ignacio de Antioquía. Más para atrás están los apóstoles, están Jesucristo, y ya está, como dice, pues Jesucristo, de la misma fundación de la iglesia, fundando lo que es una iglesia. A partir, empieza con Pedro, los apóstoles, y de ahí, con ese de ahí para adelante. Entonces, la historia sí, sí es importantísima lo que es la historia. ¿Por qué muchos dicen no voltees a ver la historia? Porque muchas sectas no tienen historia. Si no tienes historia, ¿cómo puedes decir que vienes de Jesucristo si no tienes historia? Y yo, era algo que comentaba el hermano, este, ya se me fue su nombre de este hermano, porque me metí en otro live, y nos pusimos, se puso, bueno, me voy a, que no sé quién le dijo, métete a Google para ver quién es el fundador de tu, no, primero le dijeron que de la ramera, y lo dijo, bueno, vamos a meter, pero también vamos a ver quién fundó la iglesia católica, ya pone, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia pentecostal? Un fulano. ¿Quién fundó la iglesia bautista? Otro fulano. ¿Quién fundó la de los testigos de Jehová? Charles no sé qué. ¿Quién fundó tal secta y tal secta y tal secta? Así, y van dando puros nombres de hombres. Y de la de Iglesia de Jesucristo, dice, fundada por Jesucristo, hoy en día, como dice el representante que tenemos en la iglesia es el Papa. El representante, no Dios, representante, ¿sí? Porque nos dices que quieren hacer al Papa. No, el Papa en ningún momento es Dios, es sirviente. Y de hecho eso también lo dice la Biblia, que el Papa es sirviente, que hay un sacerdote al servicio de Dios, que siempre está de acuerdo con lo que es con Jesucristo o con el Rey. Pero sí.
Tiene razón, hay que checar lo del catecismo. Yo normalmente porque me agarro pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Pero sí ya dedicamos un rato a ver el catecismo. Porque sí tienes razón, el catecismo es importantísimo. En el catecismo ya llevamos como un guía. Y nos podemos ir así como dice tema por tema, con ahora sí, como dice, un orden. Como así siempre tiene que ser, un orden. Entonces, con estos versículos bíblicos termino así. Yo tengo más, pero ahorita por lo mientras con estos versículos bíblicos voy a terminar. ¿Cuáles dije? Isaías 44:6, de los dije ahorita de la Biblia de los testigos de Jehová, dice, esto es lo que dice, les digo Yahvé, porque es la más correcta. Jehová ya sabemos, los que han visto, sí, es la verdad un nombre que fue creado, fue inventado, no es un nombre hebreo, fue creado lo que es Jehová. El rey de Israel y su recomprador, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y no hay ningún Dios aparte de mí. Apocalipsis, vámonos hasta Apocalipsis, porque ahí es donde es el primero y el último, como dice el alfa y el omega. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, parece que es el 7. A rectificar. El 7 y si no, nos vamos hasta el 17 y 18, ¿sí? Porque parece que aquí habían cambiado una palabra en esta parte. Eh, el 8, bueno, es el 8. Yo soy el alfa y el omega, dice Yahvé, Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces, el alfa y el omega, Yahvé. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Otra vez, yo soy el primero y el último, el que vive. Pero le pusieron aquí un punto, pero de todos modos no afecta tanto. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. Dios, Yahvé, el Padre, en ningún momento murió. El que murió fue el Hijo. Murió y resucitó. Entonces, vuelvo a repetir, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo, el alfa y el omega. Es donde hace un juego muy interesante siempre lo que es Dios, porque Dios, recuerden, son tres personas diferentes, un solo Dios, y de repente podemos encontrar a Dios como Espíritu Santo, a Dios como Jesucristo, a Dios como Padre, pero los tres son un solo Dios. Es el ministerio, es el misterio que hay dentro de Dios. Y eso está muy padre. Por eso el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también hay que tomar muy en cuenta. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Que eso se ve reflejado en el bautismo de Jesucristo también, en el que está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que por ahí alguien preguntó, ¿quién embarazó a María? Pues dice precisamente que la sombra del Altísimo le cubrirá, que vendrá el Espíritu Santo, y ella tendrá un hijo del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, y está en las Escrituras. No sé cuál sería la duda de esta otra persona. Entonces, Dios aparece en Jesucristo, como Dios aparece reflejado de muchas maneras, de bastantes. Tres personas, una sola naturaleza. No puedo utilizar tanto, bueno, a menos cuando son pentecostales, pero en general no puedo utilizar yo tanto el de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 que tienen las Biblias Reina Valera. Esta que dice, fíjense, ¿por qué no puedo utilizar este de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 normalmente para predicar de la Trinidad? A menos que sean pentecostales y lo tienen en su propia Biblia. Porque esta partecita, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, de una Reina Valera que dice así, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así lo dice la Biblia Reina Valera. Hay un problema.
La Biblia católica es la que tiene la mejor traducción y, como dice, la que va avanzando en tecnología. Conforme se iban encontrando pergaminos más antiguos, lo que son las Biblias se iban actualizando. Se descubrió que este versículo no existe en los escritos más antiguos. Se descubrió en los escritos más cercanos, digamos, a nuestra época, pero no en los más antiguos. Por eso, cuando ustedes revisan Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7, ya sea de la de los testigos de Jehová, ya sea de, digamos, la católica, fíjense cómo dice Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7. Dice, pues tres son los que dan testimonio, y ahí se queda. Nada más se queda así. Porque eso de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe en la Biblia. Bueno, no existe en los escritos antiguos. Y así lo hizo la Iglesia Católica. Pero la Biblia de los protestantes, en este caso la Reina Valera, lo conservaron, pero no existe en los escritos. Y ahí es donde entra una confusión de otros hermanos que son mesiánicos, que dicen es que eso no existe en la Biblia, lo del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, esto sí existe. Lo que no existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7. Es donde debemos tener mucho cuidado. Entonces, me retiro por este momento. Al rato, primero Dios, me conecto otro ratito más, como a las 10:30 o las 11:30, hora Paraguay, pero creo que ya sería hasta algo nochecita más porque tienes una nueva criatura, hermanito Alejo, así, porque ya, Sí, este, acá. Alejo Emanuel, un ajá, orgullo. el nuevo hermanito que acaban de hacer, Alejo Emanuel. Entonces, Qué yo sé que edificante un la bebé, charla, qué edificante el live, hermano. Te quiero agradecer por siempre pedirme de temas para hablar, ¿verdad? Y a mí me pareció muy interesante esto, ¿verdad? Y aclaraste fantásticamente, primero, lo que dice la iglesia, segundo, lo que dicen las escrituras. Y te felicito, seguí edificando a los hermanos y bueno, es un poquito para que conozcan también cómo la iglesia es que tiene las interpretaciones eh, fidedignas. Así que las otras interpretaciones son meras opiniones. Nosotros, ujú, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo en el magisterio de la iglesia, que es la que interpreta y nos da un orden y nos da la certeza de qué es lo que profesamos. Así que, que, que- qué buena charla, hermano. Que que Dios te por siga cierto, bendiciendo y vamos a estar eh, siempre atentos a esto. ¿cuánto tiempo tienes de cristiano católico? Bueno, de que regresaste a la iglesia. Yo, yo me salí de la iglesia en mayo, abril me salí de la iglesia pentecostal. Ujú. Dice, prácticamente estás desde mayo, bueno, mayo, abril, como decía otra vez de nuevo de católico, en la iglesia que Jesucristo fundó. Yo siempre fui católico, Ujú, pero lo que pasa es que uno cuando no conoce las cosas, o sea, uno no ama, o sea, uno no entiende, ¿verdad? ¿Qué son las cosas si no amas, ¿verdad? Y yo me di cuenta de que puedo amar, puedo amar a Cristo desde la universalidad de la iglesia que dejó fundada en Mateo 16, 18. Así que me di cuenta de que Dios primero es un Dios de orden, Dios de verdad, porque en Él está la verdad, así como dice Juan 3:16, dice, yo soy el camino, la verdad. Por eso yo siempre, en los que escribo en el Facebook o en el Twitter, siempre pongo, yo soy, dice Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad. Y si no ujú, estamos, a lo mejor podemos estar en el camino, pero si no estamos en la verdad, ¿qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que buscar ujú. esa verdad.
y las verdades son absolutas, no son meras opiniones. Por eso todos los hermanos que escriben, que tienen formas de interpretar, me parece excelente. Ustedes están por buen camino. Ahora la verdad es otra cosa. Así que a Ujú, mí me sirvió con mi familia y hoy estoy más fuerte que nunca en mi fe. Sí, son varias cosas que son difíciles de, ¿cómo se dice? De repente cuando uno tiene mucho conocimiento da mucha soberbia y mm, eso es muy difícil dejarlo atrás. Yo veo que eso no hay en tu corazón, hermano. Yo veo que hay una decisión de enseñar, ¿verdad? Lo que enseñó el mismo Cristo. Así que yo te, yo te exhorto a seguir, a ayudar a los hermanos, a, a que escuchen la palabra y escuchen las interpretaciones que hace la Iglesia de Cristo. Y todos debemos hacer eso en algún momento. Nosotros tenemos que saber algo. Nosotros no somos motivadores. No somos ujú, motivadores. Así no obra la iglesia. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nadie a mí me puede reclamar de cómo yo debo adorar. Yo sé cómo tengo que adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Otra vez la palabra verdad. Qué raro, ¿verdad? ujú. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Así mío, hermano. Espero conectarme ahora a las 11:30 para volver a charlar un poquito. Siempre el mismo tema. Sí, vamos a continuar el mismo día de hoy con el mismo tema. Vamos a darle, porque vamos a seguir igual con lo de Jesucristo, Jesucristo como Dios, Espíritu Santo como Dios, que precisamente por ellos, por él mismo ser Dios, es la salvación. Entonces, ya abarcamos lo que es bastante, como dice, en introducción, y eso fue la pura introducción. Estábamos hablando con lo del bautismo y circuncisión, y salvación por medio del bautismo y la circuncisión. Bueno, que la circuncisión anterior, ahorita sí bautismo. Entonces, todo No, eso, es vamos enriquecedor todo a esto continuarlo, y vamos a continuar. algo para terminar. Yo me casé por civil, ¿verdad? Y yo voy a la iglesia y no puedo Ujú. confesarme y no puedo aún recibir la Eucaristía. Solo la Eucaristía, vamos a decirla espiritual, esa comunión espiritual. Pero ahora con el bautismo acá del pequeño, vamos a hacer las dos cosas. Así que si querés venirte a Paraguay, te esperamos. Sabes muy bien que me encantaría, pero a veces que no. Hay pequeñas cositas que nos lo imposibilitan, pero por mí, con mucho gusto, ya sabes que los acompañaría. Voy a orar Vamos a estar precisamente con el por hermano ustedes Hugo también. probablemente. ¿Te acuerdas del hermano Hugo? El hermano Hugo, si le queda más cerquita. Así mismo. Entonces, pues sí, Y bueno, el hermano Hugo muchísimas sí le queda gracias, más cerquita. hermano. Anda a hacer lo que debe hacer y que viva Cristo Rey. Viva Cristo Reyes. Entonces, hermanitos, muchas bendiciones. En un ratito más no, me vuelvo a conectar, ya como 10:30 hora mexicana, yo espero primero Dios, porque yo, como tengo compromisos con otros cuates más, como 10:30, un ratito más, y continuamos con lo que es el tema. Entonces, bendiciones, gracias hermano Alejo por haber subido, y nos vemos en un ratito más. Entonces, y mañana Chau, chau, recuerden hermano. Chau, chau. Gracias por todo. con el hermano Lucas, mañana con el hermano Lucas a las 9:30 de la noche. 9:30 10:30 hora paraguaya. Ah, excelente. Pues ahorita nos vemos. Bendiciones. Chau, chau.